Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En las guerras irregulares, las guerras que no son entre dos países, con dos ejércitos, con dos territorios, en las guerras como las que tiene Colombia, medir la victoria es muy difícil, y no solo para el ejército colombiano. En los años 70, durante la guerra de Vietnam, las guerrillas del Vietcong se movían en el territorio que era controlado en ese entonces por Estados Unidos, lo que se llamaba en ese momento Vietnam del Sur. No había frentes de guerra, no había un enemigo identificado, no había un territorio por conquistar. Entonces, ¿cómo medir si estaban ganando o perdiendo la guerra? Surgió entonces la idea del conteo de cuerpos, el body count. Detrás de esta estrategia estaba la idea de que la guerra sería ganada diezmando al enemigo, causándole tantas bajas que su voluntad de lucha fuera quebrada. Philip Caputo, un soldado gringo que luego se volvió corresponsal de guerra, describió cómo aterrizó en la vida de los soldados estadounidenses en Vietnam esta estrategia, y abro comillas. Nuestra misión no era ganar terreno o ganar posiciones, era simplemente matar. Matar comunistas y matar a tantos como fuera posible, apiñarlos como troncos. La presión sobre los comandantes era inmensa. Esto llevó a prácticas como contar civiles, como guerrilleros del Vietcong. Si es vietnamita, es del Vietcong, era nuestro lema. Cierro comillas. Se calcula que más de 200.000 civiles fueron asesinados por las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam. Según una revisión de esta política del conteo de cuerpos, Estados Unidos encontró que de 10.000 muertos hubo menos de 800 armas recuperadas. La estrategia además fue un fracaso total. Entre más civiles mataba a Estados Unidos, más apoyo recibía la guerrilla vietnamita. Más de 3 décadas después, Colombia cometió el mismo error que las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam. En el ejército colombiano se empezaron a medir los resultados por la cantidad de muertos en combate. Eso, sabemos hoy, llevó al sistemático asesinato de civiles por parte del ejército, alrededor de 3.000 civiles, en lo que hoy se conoce como los falsos positivos. Por eso, además, hay más de 1.000 soldados colombianos condenados y en la cárcel. Por eso, que vuelva a haber en Colombia una directiva del comandante del ejército actual, que mencione bajas en combate como una medición de victoria, como revela el New York Times, es causa más que justa de alarma y de debate. Y de debate no sobre el artículo o sobre el autor del artículo, sino sobre cómo estamos midiendo y presionando a nuestros soldados para entregar resultados. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar esta noche acerca de nuestra guerra, de cómo exigimos resultados, de cómo esas exigencias son traducidas en indicadores, tengo a expertos sobre la guerra desde distintos ámbitos. Narji Vargas trabaja en Paz y Reconciliación, es una fundación que hace análisis del conflicto, es también defensora de derechos humanos. Narji, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches a todos. ¿Qué más hace usted? Yo soy feminista, hago trabajo con mujeres y soy investigadora. Paz y Reconciliación es la fundación creada por León Valencia y Ariel Ávila. El general retirado Rafael Colón, retirado de la Armada, también asesoró a la mesa de diálogos del gobierno durante las negociaciones de La Habana, trabajó en el tema de desminado humanitario. General, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a Zona Franca y un saludo muy especial y cariñoso para todos los amables que nos están mirando en este momento. Lo he visto muy activo opinando alrededor de este tema luego de la publicación de este artículo. Pues la vida nacional es muy activa y yo pienso que es importante que los colombianos opinemos, pero el llamado siempre será que si se opina se respete y no se atropelle. Esperamos, así va a ser esta noche. Sergio Guarín es director de Posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz. Es un conflictólogo con una larga trayectoria en este país. Sergio, gracias por acompañarnos hoy. No, Daniel, gracias a ti por la invitación, a Zona Franca, a Narji y al general Corón, un gusto estar con ustedes hoy.
A mí en este debate me sorprende a veces que uno siente que hemos avanzado en cosas alrededor de el examen que hacen los civiles al ejército y a veces siento que no. Y quiero empezar un poco devolviéndonos al tema de los falsos positivos porque creo que es importante partir de ahí. Y lo hago porque no estoy seguro si dentro de las filas del ejército ahora mismo donde están los comandantes activos se ha entendido lo grave que fue este caso. Les voy a poner la respuesta que da el general Nicasio Martínez, que es el comandante del ejército, a una pregunta que le hace El Tiempo sobre el tema de los falsos positivos. Y él responde de la siguiente manera. Eso de los falsos positivos, serán las autoridades las que digan si sí hubo o no. Yo creo que hay malas interpretaciones y en algunos sectores se malinterpreta y lo quieren volver de esa manera en contra de la institución para tener alguna ganancia de otro tipo. Y entonces aquí, general, uno se estrella con que todavía no está bien establecido qué pasó en ese periodo de más o menos el 2002 al 2007 con el tema del conteo de muertos y la política sistemática de asesinato de civiles. Bueno, yo pienso que nuestras fuerzas militares aprendieron de esas lecciones desastrosas que tuvimos a comienzos de este siglo. Hoy los colombianos pueden tener la certeza de que tienen unas fuerzas militares mucho más profesionales, bien comandadas y que están entregadas al cumplimiento de su misión bajo los principios de la ley y las normas del derecho operacional. Es visible que las escuelas de formación han ajustado su doctrina en función del respeto a los derechos humanos y las tropas en este momento en los ríos, en los mares, en las selvas, en las profundidades de la geografía nacional, están trabajando simplemente para que la gente pueda hacer uso de sus derechos y gozar plenamente de sus libertades. Es un asunto muy complejo, porque esta transición del conflicto con la FARC que hoy tiene a una buena parte de esa estructura armada sin armas y haciendo política y haciendo lo posible para que avance en la implementación de un acuerdo, pues también se han exacerbado algunos territorios en torno a economías ilegales y tenemos todavía muchas regiones del país llenas de conflictos que requiere que la institucionalidad apriete la marcha. Yo entiendo que es difícil y hay una cosa muy fuerte en las Fuerzas Armadas que es el espíritu de cuerpo y es difícil criticarse, pero siento, Narji, que hay todavía una reticencia por aceptar la magnitud de lo que pasó alrededor del tema de las ejecuciones extrajudiciales en ese periodo. Sí, de acuerdo. Yo creo que las declaraciones de Nicasio Martínez son realmente desafortunadas. El tema de que hubo ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, ha sido comprobado, no son malinterpretaciones. Hoy en la JEP están más de 55 miembros de la Fuerza Pública contando la verdad sobre lo que ocurrió y sobre todo es lamentable porque el momento por el que atraviesa el país requiere de una fuerza pública que tenga toda la legitimidad para actuar en los territorios. Esto ha sido un poco crónica de una muerte anunciada. De entrada es muy complejo que el general de la fuerza pública, el máximo comandante, pues esté cuestionado justamente por incurrir o por estar vinculado a falsos positivos. Entonces ahí usted está hablando del caso de Nicasio Martínez, que no tiene una investigación abierta en Fiscalía, simplemente hay unos cuestionamientos que hace una ONG internacional que es Human Rights Watch acerca de hechos probables o posibles de falsos positivos en unidades en las que él tenía cadena de mando, básicamente. Exactamente, pienso que ahorita digamos, el acuerdo de paz nos dejó con una fuerza pública que estaba reconciliándose en los territorios, tenían un trabajo muy importante en términos de desminado, por ejemplo, en términos de apoyar con la sustitución de cultivos a las comunidades y estaba como en ese proceso de reconciliarse porque también es cierto que la fuerza pública en Colombia estaba muy cuestionada
por actuar en contra de los derechos humanos o infracciones al VIH, y que esto vuelva a ocurrir es complejo. Y entonces, antes de saltar al presente, déjeme, yo me quedo un poquito en el pasado y les voy a poner una de las piezas claves que se esbozan para hablar de que sí hubo una política sistemática de conteo de bajas, de conteo de cuerpos, que llevó a este fenómeno de los falsos positivos. Dame la orden permanente, por favor, Juanse, del general Montoya. Y esta es la clásica. Esta fue una orden de carácter permanente que recibió el batallón Pedronel Ospina en abril del 2006. Y entonces lo que dice es, bajo el titular Políticas del señor general Montoya, comandante de las fuerzas militares, las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su ejército. Las bajas no es lo más importante, es lo único. Tenemos que ir a la fija. Los comandantes se evalúan por sus resultados. Y esto, Sergio, parece un poco la traducción a la colombiana del 2016 de lo que fue el body count del general Westmoreland en Vietnam en los años 70. Sí, Daniel, pero hay una cosa que es importante recordar, y es que hay indicios de ejecuciones extrajudiciales en Colombia desde mucho antes del gobierno Uribe. De hecho, hay casos de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno Pastrana, y hay investigaciones que no alcanzaron a prosperar de manera adecuada durante los gobiernos del presidente Gaviria, el presidente Barco e incluso durante el presidente Betancur. Y lo que sucede es que, como usted lo mencionó al inicio del programa, en el proceso de una guerra irregular, en el que además hay un alto contenido ideológico, las fuerzas militares, no solo las colombianas, sino las fuerzas militares de todo el mundo, han hecho uso de herramientas que no son herramientas aceptadas por el derecho internacional humanitario y que violan algunos de los principios básicos de los derechos humanos. Otra cosa es decir que eso es una política institucional, y otra cosa es decir que fue el Estado Mayor Conjunto o el comandante general de las fuerzas militares, o que fue el ministro de Defensa o el presidente mismo el que ordenó ese tipo de cosas. Yo creo que en el caso del gobierno del presidente Uribe, lo que sucedió fue que sí hubo una política clara de combate que estaba apalancada en distintos tipos de incentivos, y unos de esos incentivos era la necesidad de tener una fuerza militar mucho más actuante, mucho más operativa, hasta que se llegó al punto, y eso fue lo que se recogió, está recogido en estas declaraciones del general Montoya, pero eso ocasionó, digamos, ese gran tsunami al interior de las fuerzas militares en la época del expresidente Santos como ministro de Defensa, y Sergio Jaramillo como viceministro para la planeación y la estrategia, donde precisamente tocó cambiar directivas del mando a propósito del tipo de incentivos que se requerían. Y entonces, déjeme un segundito y distinguimos una cosa. Una cosa es una ejecución extrajudicial, que es cuando miembros del Estado ejecutan a una persona que piensan que es un guerrillero por fuera de las reglas del combate, pero otra es el tema de los falsos positivos, en los cuales se uniformaban a civiles o personas con discapacidad para presentarlos como bajas en combate, ¿no? Y son casos distintos y obedecen a prácticas distintas. Una es la presión por entregar cuerpos muertos, otra es la ideologización tal vez de la fuerza y que no siguen los conductos regulares. Es verdad, pero ambas cosas en la historia de la guerra han estado muy cercanas, digamos. Ahí el punto, como lo menciono, es poder identificar si esos casos son casos que responden más al mando de una estructura militar radicalizada, o si responden a una estructura institucional que está generando unos incentivos que terminan siendo unos incentivos perversos. Claro. Yo quisiera simplemente puntualizar que para las fuerzas militares el fenómeno de los falsos positivos fue tremendamente perjudicial y erosionó la honra de muchos de los militares. Es decir, los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, no fue para nada una situación honrosa para los miembros de la fuerza pública. Fue una vergüenza muy grande, erosionó el sentido de cuerpo de muchos militares, y de hecho estos años que han venido sucediendo después de ese cambio, de ese proceso muy fuerte de 2007, 2008, 2009, han sido una revisión interna muy grande. Por eso esto que está sucediendo en este momento es una alarma que tenemos que tomarnos muy en serio. Yo pienso que
Es evidente los falsos positivos, son evidentes y así lo califica la población colombiana porque significa faltar a la verdad y incumplir con su deber constitucional que es salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Evidentemente a principios de los años 2000 esto ocurrió y tal como usted lo manifiesta al comienzo del programa, hay militares que están siendo procesados en este momento por la justicia ordinaria y muchos están en este momento haciendo un tránsito para la justicia especial para la paz. Sí. Lo que tiene que ocurrir en este momento, según mi opinión, es lenguajes muy claros y diáfanos, porque ese tipo de lenguajes que usted muestra fueron mal interpretados por parte de las tropas que hoy están sub judice. Entonces, cualquier lenguaje en las operaciones o cualquier lenguaje que se lance al país tiene que ser un lenguaje diáfano y transparente y muy claro. Las órdenes tienen que ser precisas y debe el comandante de estar seguro de que quien las va a ejecutar las interpretó muy bien. Por eso me causa extrañeza que el general Martínez, Rafael, tenga esa reticencia a enfrentar abiertamente el fenómeno de los falsos positivos y como que retroceda a este lenguaje defensivo cuando se lo ponen en entrevistas de prensa. Yo creo que los últimos hechos que han estado bajo la lupa de la opinión nacional le han dado un estartazo fuerte Sí. al interior de nuestras fuerzas para reflexionar de nuevo que no podemos seguir cargando esa cruz. Hay que hacer todos los pronunciamientos del caso para que los colombianos entiendan que ya es un episodio que tenemos que pasar la página y ponernos a trabajar en lo fundamental del país, que es desarrollarlo y construir bienestar para toda la ciudadanía. El episodio de los falsos positivos, y les dejo aquí las últimas cifras, estos son cifras de la Fiscalía y cifras de la JEP, de personas involucradas en estos casos hasta el día de hoy, habla de la magnitud de lo que fue. La Fiscalía cuenta 4.382 víctimas de falsos positivos y hay condenas de cerca de 1.200, la mayoría de ellos soldados rasos, un puñado de oficiales y suboficiales, y hasta el momento ningún general de la República. Hay algunos generales de la República, en cambio, que sí suscribieron actas de compromiso ante la Jurisdicción Especial de Paz. Entre esos 1995 está, por ejemplo, el mayor general Montoya, quien fue comandante del Ejército y comandante de las fuerzas militares durante el periodo de mayor victimización a través de falsos positivos. Pero entonces déjeme saltar al debate actual, y es la directriz que surge a propósito de este artículo del diario estadounidense New York Times. Esta es la directriz firmada por el general, actual comandante del Ejército, Nicasio Martínez. Y entonces aquí todo el debate está en un pequeño asterisco. Entonces, esa era una carta que recibieron los comandantes de batallón, ¿cierto?, que estaba dirigida al general Nicasio Martínez, en las que le pedían establecer objetivos operacionales. Y entre esos objetivos hay un asterisco que detalla cómo son esos objetivos. Y entonces la nota dice: las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. Ese es el asterisco que nos tiene hoy discutiendo acerca del posible regreso de una directriz de conteo de muertos o conteo de cuerpos en el Ejército Nacional, Nalchi. Sí, además de la directiva, estaba también una presentación en la que casi se medía el número de combates que estaban teniendo. Y lo tengo por aquí. Entonces, vamos de lo que a mí me parece lo más grave, que sería esta nota en un plan, digamos, operativo. Después está el tema de los porcentajes y después el tema de los días sin combate. Listo. A ver, el tema de muertos tiene que ver justamente con confrontación. Y en este tiempo el país ha cambiado y, por supuesto, las estructuras armadas han cambiado. Y sus repertorios de acción no son los de confrontación para los que en algún momento, digamos, el ejército se preparó, ¿sí? Y creo que tiene que ver esta directriz con la política de seguridad que ha planteado el gobierno de Duque, que pareciera muy similar a la de seguridad democrática y que tiene que ver con confrontar. Pero ¿a quién van a confrontar si hoy los grupos o las estructuras armadas, de hecho, prefieren evitar eso, porque están esperando maximizar sus rentas ilegales? Entonces, tú llevas
a una brigada a que busque combatir Sí. con grupos que no están dispuestos a combatir, están escondiéndose, tienen una táctica de guerra diferente. El ELN no está en grupos, actúa en pequeñas células. Tenemos al Clan del Golfo, que en algunos casos combate, pero con otras estructuras por el territorio. Llega el ejército y el ELN en algunos casos prefiere evitar confrontar, se esconde, y paralelo a eso le están exigiendo resultados, le están exigiendo gente muerta, le están exigiendo combatientes. ¿Qué hace entonces un pelotón, un grupo ante esa realidad? Hay un punto en que la presión lo lleva a, bueno, tengo que dar resultados a quien presente. Claro, entonces, y esta es porque esta no es una pregunta fácil. Uno no dice que los que se les ocurrió el conteo de muertos eran personas malvadas que querían generar que vistieran a civiles y los presentaran como muertos en combate. Es una pregunta difícil, Sergio, la de cómo generar incentivos en las fuerzas para que sean operacionales. Sí, es verdad, pero yo quisiera hacer una precisión, y es que entre el año 2007 y 2008, cuando hubo el escándalo de los falsos positivos, hubo muchas medidas que fueron concertadas con el relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston. Una de estas medidas era cambiar precisamente el mecanismo de conteo. En ese momento el único conteo, como lo dijo ahora lo que leímos el general Montoya, era las bajas. Sí. Y a partir de ese momento se definió que primero eran las desmovilizaciones, después las capturas y en último sentido las bajas. Esa directiva desde ese momento sigue vigente. Sí. Y si usted lee bien lo que acabamos de leer, eso es lo que dice. Digamos, en términos prácticos, la directiva no está cambiando nada de la jurisprudencia o de los mecanismos de evaluación que tenemos vigentes, y este es un caso en el cual el orden sí altera el producto final. O sea, ahí dice la suma aritmética de desmovilizaciones, capturas y bajas. Sí, y para una persona que ha estado entrenada en el ambiente militar sabe que esos son los órdenes de prioridad que da también las fuerzas militares. Ahora, ¿qué sucede? En una situación como la que estamos, en donde hay una presión clara sobre las fuerzas militares para ser más operativa, en donde el presidente se estrenó con un discurso en la Escuela Militar de Cadetes diciéndole a los generales que tenían que aumentar la operatividad, donde se comprometió a tener unas fuerzas militares activas, donde hizo un barrido importante en el alto rango militar, escogiendo militares troperos, pues obviamente este tipo de órdenes son interpretadas de una manera que es riesgosa tanto para la población civil como para las perspectivas de los mandos. Y entonces voy con usted, dos general, puntos. Déjeme, vamos a la pausa y seguimos con este programa donde estamos analizando hoy si regresan o no los incentivos para falsos positivos en Colombia. A propósito del artículo del New York Times, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche con el hashtag francamente falsos positivos, y es una pregunta franca. ¿Realmente hay algo nuevo en la directriz que revela el diario estadounidense New York Times que pueda generar dudas de que vuelven los falsos positivos a Colombia? Creo que Sergio pone en duda esa versión y ya lo vamos a ver. Sí, yo quería complementar lo de Sergio. Es evidente que se requieren resultados. Hay zonas críticas en las cuales los actores al margen de la ley están gravitando alrededor de los cultivos ilícitos, el Catatumbo, el Nariño, Putumayo, y allí se requiere atacar por parte de las fuerzas militares, y interpreto la orden que da el general Nicasio antes que se tomara la decisión ayer de obviarla, porque reacciona ante los cuestionamientos que hace la comunidad, y eso creo que es muy digno y es aplaudible que el general y las fuerzas militares hayan retirado un documento que fue cuestionado por la opinión nacional. Pero en este momento el país exige resultados contra las autodefensas gaitanistas, el Clan del Golfo, las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, los Caparrapos, la disidencia de la FARC, el ELN. Es que para nada se puede dejar por fuera la cantidad de crímenes que han sucedido contra excombatientes de la FARC y contra líderes sociales luego de la firma de los acuerdos de la FARC. Yo pienso que esa es una de las prioridades que tiene este gobierno, y el general y sus fuerzas, entiendo, toda su capacidad la están poniendo en este momento para evitar esas muertes que, es decir, deslegitiman la institucionalidad
y muestran la incapacidad del país, la incapacidad que tienen las instituciones para ejercer un pleno control institucional de los territorios. Entonces, volvamos y vuelve a poner cuál es la directiva de Nicasio, la aritmética de Nicasio, que esta es el papel que le entregaron a todos los comandantes de brigada diciendo, denme ustedes sus proyecciones de cómo van a medir sus aspiraciones de éxito en cada una de sus regiones, y entonces en la nota dice, las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. Y esto generó entonces un gran revuelo en Nacional, una sugerencia de que habían vuelto los conteos de cuerpos como mediciones de éxito en el Ejército Nacional. Yo me voy a remitir a la directiva del 2007, que es una directiva que se consensuó, como explicaba Sergio, con la ONU, con defensores de derechos humanos, para medir de una forma correcta las operaciones del Ejército. Esta es la directiva 326 del 2007, y entonces lo que dice es, privilegiar como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y de estas, a su vez, sobre las muertes en combate, y dar mayor valoración a las muertes en combate cuando se trate de cabecillas, lo cual contribuirá de manera eficaz a los objetivos de la política de seguridad democrática. Un punto sobre eso, Daniel, para profundizar en esto, y es, en esa época de los falsos positivos, cuando se hace la conversación con el relator especial de la ONU, se definen 15 medidas que el Ejército colombiano y el Ministerio de Defensa tenían que cumplir. Esas medidas tenían muchas aristas. Una, capacitación, entrenamiento en derechos humanos. Otra, acompañamiento de las autoridades civiles, pero me voy a referir a dos que creo que son las que quedaron pendientes. Una era el tema de verificar y revisar los sistemas de monitoreo y evaluación. Esto que acabamos de leer es el resultado inicial de la misión, pero se dijo que con acompañamiento posterior se iba a hacer, en el marco de la reforma al Código Penal Militar, una revisión a fondo de esas medidas. Esa reforma al Código Penal Militar, como lo sabe el general Colón, quedó en manos del ministro de Defensa de ese entonces, Rodrigo Rivera, que recibió ese mandato, y esa reforma se empantanó. Digamos, esa reforma no se realizó. Y lo segundo era que se tenía que hacer un acompañamiento de las autoridades civiles, Procuraduría, Contraloría, y también de las autoridades de inteligencia y contrainteligencia militar, así como de la justicia penal militar, para mantener en cintura ese tipo de procesos, porque ese tipo de procesos, digamos, no pueden entenderse como simplemente un descarrilamiento de unos efectivos, sino unas acciones que deben ser castigadas por el estamento castrense. Eso, Daniel, quedó no pendiente. se hizo. Pero entonces déjeme, yo me voy a poner quisquilloso aquí con el lenguaje. Entonces, la orden de Nicasio, que ya no va porque la retiraron, es que las afectaciones son la suma aritmética de capturas, desmovilizaciones y bajas en combate. La suma aritmética significa que una baja en combate vale lo mismo que una captura y que una desmovilización. Sin embargo, la directiva del 2007 no hablaba de una suma aritmética, sino que decía, vamos a privilegiar sobre las muertes en combate, las desmovilizaciones y las capturas. Hay aquí una reinterpretación un poco de esa directiva del 2007. Yo pienso que sí, y pienso que más allá de la directiva tiene que ver con tal vez la falta de precisión, que también lo asume Nicasio, y es que... Pues hay una falta de gramática, evidente. Sin duda, pero pienso que los hechos a veces hablan por sí solos, y digamos, yo pienso que aunque es el momento, digamos, preciso para generar la alerta, esta alerta se viene presentando desde hace tiempo, y finalmente con el caso de Dimar Torres, creo que se materializa una situación bastante compleja, y es que en lugar de ni capturar ni llevar ante ninguna entidad del Estado, prefieren matar a esa persona, a Dimar Torres, el excombatiente en Catatumbo, y no solo lo asesinan, sino que esconden el cuerpo y pretenden esconder la verdad. Entonces creo que también esta situación de la nota periodística del New York Times sale en un contexto en el que nuevamente la legitimidad
y la relación de fuerza pública con derechos Pero humanos fíjese está siendo que cuestionada. yo creo que usted está sumando peras con manzanas, porque si estamos hablando de directivas que incentivan muertes y ejecuciones extrajudiciales, el caso de Dimar Torres diría son otra hechos cosa. individuales. Un Es hecho decir, individual, no se además puede lo estaban generalizar. tratando de esconder, no lo iban a Por supuesto, presentar y como una baja. el mismo general comandante es quien reconoce esto y se inician las A investigaciones. un costo personal muy alto. No interesa, es una general. reflexión ética que hizo el coronel y eso es lo que más valor debe tener. Yo quiero precisar que es importante que frente a los cuestionamientos que bien se hacen en las instituciones, hay responsabilidades individuales en todos los hechos. Y ustedes pueden revisar lo que sucedió en las primeras décadas de este siglo frente a lo que ha pasado ahora. Sí. 3, 4, 5, 6 hechos que son individuales, pero las fuerzas militares cumplen con la Constitución y tienen la obligación de hacer respetar el derecho operacional y en eso están empeñadas. Es decir, lo que sucedió con Dimas es un hecho muy lamentable, sí. Es un hecho cuestionable, es un hecho que la misma fuerza, el ministro y todos están en este momento, según lo que hemos leído, investigando y ya hay oficiales que están involucrados en las investigaciones, sí, y que la ley pues los cobije. Sin embargo, quiero agregar algo y es como, estoy de acuerdo, no iba a ser presentado como falso positivo, pero ante estas órdenes, digamos como que vuelven a presentarse casos que en otro momento son complejos. Y quiero agregar algo y es como... no solamente tiene que ver con que eso haya ocurrido, sino con la reacción tanto del ministro de Defensa como con los superiores. Y es que recuerda que el ministro de Defensa, un poco cuando le preguntan qué pasó, respondió algo así como algo debía estar haciendo o algo debía haber pasado. Algo tiene que estar fallando en las comunicaciones de nuestras fuerzas y seguramente que se están revisando. Porque el país necesita claridad de cualquier desempeño de una institución y más con nuestra fuerza pública. Yo recalco que los hechos individuales deben ser sancionados, pero la institucionalidad prevalece. Pero ¿y usted queda tranquilo con, ya se retiró la orden de Nicasio, usted queda tranquilo con cómo estaba pensada en términos de su coherencia con la directiva del 2007 y con el legado que generó como la política de conteo de bajas? La interpretación da para mucho. Es evidente que hay muchos conflictos hoy en día en los territorios, en el Catatumbo, en Nariño, en Putumayo, en el Chocó, en el sur del Cauca, en fin. Y allí están todos esos actores que están disputando los territorios de distintos pelambres, están esos criminales y las fuerzas necesitan dar resultados. Y es decir, si este documento se toma bajo una visión de todas las heridas que tenemos y todas las dinámicas y tanta irascibilidad que tiene el país, pues por supuesto que merece un cuestionamiento y es válido lo que acaba de ocurrir, que lo retiran y estoy absolutamente seguro de la transparencia de nuestras Fuerzas Armadas. Pero no tanto para pedirle el puesto al general Martínez. No creo, eso ya es una decisión del señor ministro y no soy quien para poder juzgar al comandante Nicasio, a quien conozco desde que estábamos jóvenes en las fuerzas militares en cursos, y puedo dar fe de su transparencia y de su capacidad profesional. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche francamente falsos positivos a propósito de lo que revela el New York Times. Hay algo realmente distinto en esta nota pequeña, en una orden operativa del nuevo comandante del ejército, Nicasio Martínez. Antes de que sigamos aquí con el debate, quiero ponerles lo que piensa la gente en la calle acerca del tema de los falsos positivos. Porque esta es, y en las guerras irregulares, la moneda no es tal vez la muerte, la cantidad de muertos, sino la legitimidad. ¿Qué tanto afectó la legitimidad del ejército? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Tú crees que el ejército colombiano debería priorizar bajas o capturas en su diario quehacer? Capturas. ¿Por qué? Porque matar pues está incorrecto, ¿no? Realmente si son gravísimos, no amerita capturarlos sino bajarlos. ¿Las bajas quiere decir que mate a la gente? Exacto. ¿O captura? Pues que los capture, porque ¿qué tal matar a la gente? No, las bajas, porque es que las capturas, pues bueno, lo capturan y... ¿qué? Captura, lógicamente, porque las bajas fue lo que pasó con Uribe, que hicieron toda cantidad de asesinatos. ¿Tú sí crees que en Colombia existió una política para presentar civiles como combatientes muertos? Las noticias muestran falsos positivos, ¿sí? ¿Y quién comprueba que son falsos positivos? La gente, las familias, pero ¿quién dice que no? Pues nunca se pudo saber, pero sí parece que eso lo han
practicado tiempo atrás. Pero a usted le quedan sus dudas. Me quedan mis dudas, sí, claro. Realmente mis ojos no han visto eso. Yo estuve involucrado en un tema de esos. Intentaron allá en el barrio de yo vivo, allá en Kennedy, de contratarnos cuando era joven, hace unos 20 años. Y supimos que esos mismos muchachos que contrataron en esa época los cogieron en Bucaramanga o por ahí cerca en Santander y los mataron. Y les pusieron botas nuevas, overoles nuevos, supuestamente diciendo que eran de la guerrilla. Con Uribe, eso fue los falsos positivos que llaman, que son asesinatos del gobierno. Totalmente cierto, porque pues obviamente las mamás no van a luchar por algo que no murió. Eso es la calle que me mira. No, pienso que realmente el país ha cambiado mucho y creo que justo es lo que decías antes y tiene que ver con la legitimidad. Yo pienso que hoy en este momento, sí, con la situación del país, tratando de pasar un poco la página y decir necesitamos construir paz, no una fuerza pública que se dedique a confrontar, sino a construir, se necesita una fuerza pública legítima. Eso es Y clave. en ese Yo sentido, pienso que ese factor de la legitimidad es el que aprendieron los militares y sí, nuestros generales. El general Freddy Paella León a comienzos de este siglo, los generales se dieron cuenta que en este conflicto, en esta exacerbación, la población civil quedaba en medio del fuego y por tanto no era posible terminar con toda la FARC a través de los combates y por eso se puso la legitimidad en el centro del teatro de operaciones y la legitimidad significa el cariño, el afecto, el aprecio que le tiene la población civil a los militares que están en esos territorios. Déjeme preguntarle, general, sobre algunas versiones. Un representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, publicó un trino recientemente diciendo que estas versiones que surgen en este diario estadounidense se deben a una división dentro de las fuerzas, a que hay una parte de la comandancia que es santista, otros que ahora son uribistas, y en efecto 3 de las fuentes más importantes del artículo del New York Times son oficiales que omiten nombrarse en ese artículo, pero son fuente importante dentro del artículo. ¿Hay algo que está pasando dentro de la fuerza? Yo pienso que el país está enfrascado en una lucha, en una disputa política muy fuerte por la división que ha creado el mismo proceso de paz. Hay quienes odian al expresidente Uribe, ahora al ministro de la Defensa, a Néstor Humberto Martínez, y hay quienes odian al expresidente Santos y a todos los que apoyamos el proceso de paz. Y en medio de esa disputa tan fuerte, el país se ha polarizado de una manera muy agresiva que todos los colombianos, por cualquier cosa que decimos, nos queremos despedazar. Y la fuerza no ha estado exenta de esa división. Entonces, de alguna forma, esas extremas políticas lo que hacen es instrumentalizar la paz. Y la paz no se debe instrumentalizar y eso es lo que ha ocurrido. Y en la mitad del escenario están poniendo a las fuerzas militares. Las fuerzas militares no pueden estar allí. Las fuerzas militares son leales a la Constitución y a todas las políticas que se debe desarrollar para transformar esos territorios en esta transición luego del acuerdo de paz con la FARC. Sergio. Estamos en una prueba de fuego, a mi entender, para las fuerzas militares, porque las fuerzas militares durante los últimos 10 años han pasado de ser un cuerpo altamente entrenado con el propósito de derrotar militarmente a la guerrilla y a los actores ilegales, con una especial atención en la doctrina del enemigo interno, con las teorías y tesis de la Guerra Fría, y con digamos, arropadas por un clamor popular que los ensalzó como héroes, que fue parte, digamos, de la estrategia mediática del gobierno de Uribe, a pasar a unas fuerzas que son las protectoras de la paz, protectoras de sus anteriores enemigos, protectoras del bien supremo, que deben entender que la paz es el bien supremo y que estar cuidando guerrilleros es el triunfo, no es el fracaso, sino el triunfo. Y en menos de 10 años de ese cambio, que fue un cambio de 180 grados, volvemos a una cosa que, a mi entender, es muy incierta. Y yo lo que creo es que hoy el liderazgo civil sobre las fuerzas militares es un liderazgo pobre, es un liderazgo pobre en mensaje, es un liderazgo pobre en discurso, pobre en lineamientos, que hace que al interior de las fuerzas, precisamente estas divisiones que generaron esos cambios de posición. Y usted habla del ministro de Defensa. Yo hablo en general del estamento no hay una claridad del gobierno política nacional frente al acuerdo de paz. que no transmiten la claridad para los mandos
y para el generalato y para los coroneles, de cuál es la visión de paz. Es que cuando el presidente llega a una guarnición militar, a un destacamento militar, a decir que hay que redoblar esfuerzos, que no hay que dormirse en los laureles, que un día sin operatividad es un día perdido, pero al otro día se le está diciendo a las personas que tienen que ir a cuidar a los guerrilleros y que el triunfo de ellos es cuidar guerrilleros, y cuando al día siguiente se les está diciendo, pero mire las hectáreas de coca, 200.000 hectáreas de coca, y ustedes ahí sentados, y al otro día se les está diciendo que el mayor triunfo es la paz, me parece que, es decir, en realidad las fuerzas militares me parece a mí que han dado una prueba de resiliencia enorme durante estos meses, pero esto está haciendo agua, Daniel. Sí, es un poco en ese mismo sentido, y es que yo creo que es un compromiso no solo de la fuerza pública con los derechos humanos, sino del gobierno en general. Y realmente siento que el gobierno en general y el presidente como máximo comandante de las Fuerzas Armadas tiene que dar un mensaje muy claro, pero en toda esta coyuntura no ha tenido un mensaje contundente, no solamente, más allá del discurso y más allá de, digamos, salir a medios, no ha tenido un mensaje claro ni ha tenido dado resultados ahí sí en ese sentido para proteger los derechos humanos. ¿Qué tenemos? Un partido de gobierno que hace comentarios a tal punto que el periodista New York Times tuvo que salir del país. Eso es una cosa muy compleja porque es el partido de gobierno, al fin y al cabo. Yo pienso que... Tenemos un gobierno que ministro de Defensa y canciller mandan una carta al periódico prácticamente diciendo que el artículo está mal hecho, que no debía haber, diciéndole que pensara un periodista. Tercero, hay asesinatos de líderes sociales y de excombatientes casi a diario, semanalmente tenemos más de uno. Y eso no merece un pronunciamiento ni acciones contundentes. Entonces yo creo que es muy importante el mensaje. Que dé un mensaje claro más allá del discurso. Me tengo que ir a la pausa y ya regreso con usted, general. Ya volvemos. Sí, es muy difícil. Seguimos en Zona Franca, hablamos de las fuerzas militares de Colombia, de cómo deben enfrentar esta coyuntura de posacuerdo, posconflicto o, ¿cómo le dicen ahora? En Estabilización. Estabilización, porque ya no estamos en conflicto. Le dicen ahora, es un concepto de la literatura, del concepto. Y esos lenguajes son los que enredan la marcha de la estrategia. Yo pienso que hay que revisar la estrategia. Y la estrategia debe hacerse en función de las necesidades básicas que tiene el país. Las fuerzas militares es válido que ataquen y tengan objetivos definidos bajo las normas del derecho, de los derechos, es decir... porque ya se ha ido a meter usted en el tema del derecho internacional humanitario, que solo existe derecho operacional. En un país en conflicto, y si no hay conflicto, entonces ahí nos metemos. Es decir, dentro de la ley hay que atacar a todos esos criminales que están haciendo daño para asesinar líderes, para no dejar crecer la producción que necesita el país. Ahí es donde se deben enfrentar, encontrar todas las fuerzas, no solo la fuerza pública, sino todo el Estado ejerciendo sus capacidades para poder liberar esos territorios y que haya libre movilidad. Sobre ese punto, Daniel, un tema importante de precisar también. Colombia, después de una discusión grande, aceptó el uso del marco del derecho internacional humanitario para combatir a los grupos armados organizados, como los que se han venido mencionando en este programa. Y en el derecho internacional humanitario y en la estrategia militar basada en estos principios, el principio de la contundencia es el principio rector. Digamos que se espera que las fuerzas militares puedan hacer acciones contundentes. Ya digamos, otra cosa es el nivel de precisión o el nivel de certeza que se debe tener a propósito de las Y ahí hablamos de esta nueva directiva que baja la certeza. Bueno, pero yo podría agregarle algo. 85 a 63, pero una cosa que es muy importante es que en Colombia... Pues seguimos enredados, Daniel, porque en Colombia seguimos aceptando operacionalmente que tenemos un enemigo interno y lo estamos combatiendo con las reglas del enemigo interno. Cuando los colombianos aceptamos, por ejemplo, hacer bombardeos contra unidades o destacamentos o grupos de personas de los grupos armados organizados, estábamos aceptando que continuábamos con las técnicas de guerra. Y las técnicas de guerra son dolorosas y en las técnicas de guerra existen estos incentivos. Yo diría que nosotros necesitamos liderazgo civil, control de las instituciones, revisar a fondo el Código Penal Militar, volver a esos puntos, a los 15 puntos de la misión de Naciones Unidas, pero hacer un frente común alrededor de que el punto es acabar el conflicto. O sea, es que mientras nosotros tenemos actores que sigamos tratando
como actores de un conflicto armado, así no lo queramos denominar de esa manera. Estamos en un conflicto armado. Nosotros vamos a tener el incentivo para que nuestras fuerzas militares... Y para que la gente entienda, el derecho de la guerra permite, por ejemplo, que suelten bombas contra un campamento del Clan del Golfo. Si no hubiera un estado de conflicto interno, usted no podría soltarle una bomba porque tendría que mandar a unos policías a capturarlos, ¿cierto? Eso es lo que permite las reglas del derecho internacional humanitario. Y es lícito. Y para que eso sea lícito, tenemos que decir estamos en un conflicto interno. Y hay muchos conflictos en los territorios y allí es donde están enfocadas hoy las fuerzas. Claro. Ahí el crimen organizado ha mutado y esa asimetría que aplican en su forma de delinquir, pues es la que tiene en jaque la institucionalidad. Pero entonces venga, y usted que decía que hagamos preconclusiones, yo le pongo un trompo bien complicado. Y es que por primera vez en muchos años el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas se están teniendo que preguntar cómo enfrentar una guerra regular contra otro país a propósito de lo que está pasando en Venezuela. Y entonces le estamos exigiendo a nuestras fuerzas que al mismo tiempo que atienden una multiplicidad de amenazas irregulares, empiecen a pensar en una guerra convencional o en una defensa frente a un conflicto convencional. Yo pienso que tiene que haber coherencia con el uso de la fuerza y el país tiene muchas necesidades en las cuales las fuerzas pueden apoyar y desarrollar, si estamos hablando de qué otra forma se pueden presentar resultados. La fuerza pública debe acompañar a la institucionalidad para que penetren las regiones donde no hay servicios. Esa es una tarea. Mientras se instalan los servicios, al mismo tiempo tenemos que derrotar las economías ilegales que están en función del narcotráfico y la minería ilegal. Y esa capacidad la tiene la fuerza pública. Pero en este acción momento. integral. La acción integral vista desde el punto de vista del uso de la fuerza, sí, con apoyando a la legitimidad de la institucionalidad que llega con obras, con bienes, con servicios, con carreteras, con energía, con comunicaciones, con todo lo que necesita la gente para que sus productos que están en la marginalidad de la selva puedan ser competitivos y haya desarrollo rural, que es lo que necesita en este el país. Hay de todo, pero no hay faltas de ironía. Una gran ironía se dio hoy en la Comisión Primera del Senado de la República, una ironía que ha sido ampliamente comentada en las redes sociales y tiene que ver con un gran amigo de este programa, el senador, y le enviamos todos los deseos de recuperación, José Obdulio Gaviria. Esto es Enredados. Nos enredamos con las versiones de algunos senadores sobre quién le prestó los primeros auxilios a José Obdulio Gaviria después del incidente que sufrió esta mañana lastimosamente en la Comisión Primera del Senado. La primera en publicar sobre esta situación fue la senadora Angélica Lozano, quien dijo: acaba de darle un infarto al senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático en Comisión Primera. La primera persona que llegó a auxiliarlo fue el senador Julián Gallo de la FARC. Deseamos su pronta recuperación. El senador Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, habló con Michael Buitrago de Red Más Noticias y le dijo lo siguiente. Yo cuando escuché el golpe y me asomé, me di cuenta que era el senador José Obdulio Gaviria, que estaba en el suelo y inmediatamente corría a auxiliarlo. Sin embargo, Santiago Valencia, del Centro Democrático, trinó minutos después desmintiendo esta versión. Para claridad de quienes me preguntan, el senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, se me acercó y me sugirió hacer masaje cardíaco, a lo que respondí que dejara actuar a Roy Barreras, que es médico y ya lo estaba atendiendo. Esa fue la única participación del senador que puedo dar fe. Aunque después se retractó y publicó un video en el que se ve al senador Carlos Antonio Lozada auxiliando a José Obdulio Gaviria. Lo más importante entonces por ahora es que el senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático se recupere pronto. Nosotros nos vemos mañana con más Enredados. Señores, se me acabó el tiempo. Señorita, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, general. Muchas gracias. Y por todo su servicio a este país. Lo más muchas importante gracias, es que los colombianos se unan en función del desarrollo del país. Y nosotros nos vemos mañana. Y de la paz. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.